Bueno, vamos a comenzar la clase 11. ¿Qué tal? Buenas tardes, espero me escuchen bien y también vean la pantalla compartida. Así comenzamos con la clase 11. Bueno, vamos a ver la agenda de la clase 11. Así queda todo claro. Porque bueno, siempre los jueves es especial, ¿no? La clase. Eh, la agenda de la clase 11 es la siguiente. Hay material asincrónico que corresponde a la clase que di el lunes. En ese material es una práctica completa sobre programación modular utilizando el enfoque de TDA. Se define formalmente qué es un TDA. Sobre todo se pone mucho énfasis en realizar una práctica sobre los conceptos de cohesión y acoplamiento que mencionamos y que ya introducimos el sábado, ¿sí? Y además se repasa un poco de memoria dinámica. Esa clase está grabada, vamos a mostrarla dónde está el material y cómo utilizar el material de modo sincrónico para que no haya problemas. Recuerden, en el canal consultas, consignas por clase, ahí está volcado cada clase. La clase 11 ya está subido el video, ustedes arrancan mirando el video y en la clase se van a tirar consignas. La primera consigna, acá está el material. Lo que se menciona en la clase es que luego de que se introduce el tema formalmente de TDA y programación modular, se pide la consigna que está dado acá con este proyecto. Acá está la resolución que se hizo, la puesta en común, y asimismo después hay una consigna 2 que es esta, implementar la función jugar, y luego debe haber una consigna 3 que la consigna 3 es separar todos los módulos en TDAs, ¿sí? Para el problema de representar el juego de una mano de truco. Y de eso se trata la parte asincrónica, ¿sí? Y como modo sincrónico, lo que vamos a abocarnos ahora es, bueno, ver consultas generales que tengan con distintas dificultades, ya sea con, bueno, este sábado tienen la evaluación parcial y como dijimos, se va a tomar recursividad, un ejercicio de recursividad y un problema de programación similar al Galgo 1. Así que no se escapa de eso, no entra punteros, pero sí entra recursividad, ¿sí? Tampoco entra programación modular. Eso el sábado. Y bueno, el trabajo práctico finalmente se va a lanzar este sábado también, porque no era justo que ya se pierdan una semana de trabajo en el trabajo si por ahí están preparando el parcial o están o queremos ver estos temas bien antes de comenzar el trabajo práctico también, ¿sí? Porque son fundamentales. Los temas que vamos a ver hoy, de la clase 11 sobre todo, son fundamentales para el TP. Y bueno, iban a perder ya una semana y no me parecía bien. Así que el trabajo práctico se lanza el sábado recién, después del parcial. Bien, y tenemos que ver si no hay muchas consultas o... Las consultas pueden ser tanto de cualquier tema de la materia, así como también si tuvieron oportunidad de ver el video que tienen que trabajar ahora en la clase 11. Eso siempre como lo demande usted la clase. Y bueno, y si no hay consultas, vamos al tema de listas, que listas es un tema que tenemos que ver hoy y que bueno, que también lo van a ver los estudiantes del lunes. ¿Sí? Pues fue el compromiso que hicimos. Bueno, arrancamos. ¿Hay alguna duda con el material asincrónico? La clase asincrónica. Bien, luego dudas sobre memoria dinámica, lo que vimos de TDA, algún otro problema que tengan que les esté rompiendo la cabeza.
relativo al curso, a los temas que venimos viendo, la modalidad, etcétera. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Yo tenía una consulta, estuve viendo el video del lunes a la mañana, Ujú. y vi que estaba comentando lo de VS Code, que también es bueno para C++ y todo eso, y estaba pensando en instalarlo, ya que uso el dev y me parece que bastante pedorro. Como para arrancar está bueno, ¿no? Pero ya me parece que con el Ah, Visual VS Code Studio, estaría bien. Visual Studio Sí, Code. Ujú. dijo usted que era open source y todo eso, así que supongo que debe estar bueno, ¿no? Para poder Lo que sí nunca lo seguir la usé yo materia ahí. con C++, pero Ajá. si está para C++ debe estar muy, muy bien. Así que Ah, perfecto, eso sería. perfecto. Gracias. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra consulta así sobre ejercicios o algo? ¿O sobre la clase anterior, la del sábado, la del jueves pasado? ¿Duda de punteros? Parece que no. Bueno, entonces les voy a hacer varias preguntas en el próximo ejercicio que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, bueno, como no me dan algunas preguntas para trabajar, pasamos al tema listas. Eh, bueno, vamos a introducir hoy el tema de listas. Eh, para ponerlo en contexto, vamos a plantear un ejercicio que iremos resolviendo en la siguiente hora sobre listas, que consiste en lo siguiente. Eh, Vamos a modelar un mazo de cartas. ¿Sí? O sea, yo acá tengo un proyecto. En mi proyecto lo que tengo es el tipo de dato carta, el módulo carta, que tiene esta interfaz y esta implementación, que es la que van a ver también en el video y el material que está ahí en el canal de Slack. Eh, y lo que vamos a definir ahora juntos, y le voy a ir haciendo preguntas, es un TDA, un tipo de dato mazo de cartas. ¿Sí? Es decir, quiero que arranquemos ahora definiendo la interfaz de un mazo de cartas. O sea, y quizás para esto algo que sería muy útil, que yo lo voy a hacer, es que cada uno, si tiene un mazo de cartas cerca, que vaya y lo busque. Que va a servir bastante eh, tener dibujado, tener bien presente que estamos bueno, creando este tipo de datos y tener el dominio lo más cerca posible. Bueno, no encuentro mi mazo de cartas, puedo entrarlo. Tan bonito, no está. Bueno, ahí perdí mi mazo de cartas. Siempre en el curso, cuando me pasaba esto, le pedí a un estudiante y siempre había. Siempre alguien tenía un mazo de cartas. Tenía acá mi biblioteca, el mazo de cartas, no lo encuentro. Bueno, bueno, ustedes no, espero no les pase lo mismo que a mí, que tengan un mazo de cartas cerca. Bueno, entonces vamos a empezar creando el espacio de nombres para el mazo de cartas. ¿Sí? Tenemos el espacio de nombres del mazo de cartas y vamos a ponerle un DAP. Bien, bueno, y vamos a decir que bueno, existe un mazo de cartas, una estructura que es mazo de cartas que no la definimos. En el punto H la vamos a definir en el punto CPP. Bien, y ahora vamos a escribir las distintas funciones que verán que se conocen como primitivas para el tipo de dato mazo de cartas. ¿Sí? ¿Qué funciones creacionales para crear mazos de cartas piensan que debería tener esta interfaz?
Recordemos que las funciones creacionales tienen como postcondición que devuelven una instancia válida de un mazo de cartas. Las funciones creacionales pueden ser una o varias, justamente, o sea, mientras la utilidad, ¿no? La cantidad de cartas. Ok, a ver, veamos. Los palos. Agarren un mazo de cartas ustedes que tengan y o mismo también pensando en, a ver, van a haber funciones crear, ¿sí? Y acá vienen los parámetros dependiendo de para qué vamos a crear ese mazo de cartas, ¿sí? Primero podríamos crear un mazo vacío. Es decir, este es un mazo de cartas que no tiene cartas. Sé que suena loco, ¿no? Pero existe, ¿no? Es como, no hay cartas en el mazo, ¿sí? Y esta función me crea un mazo de cartas vacío. Eso sería una buena primero. No sé si la caja, pero, o sea, que te represente que la instancia no tiene cartas. Que el mazo de cartas no tiene. ¿Sí? En lugar de devolverte null, te devuelve un mazo de cartas que se va a saber que no tiene cartas. Ahora veremos, después pasaremos a la implementación, al punto CPP, y discutiremos bien la mejor implementación y la mejor estructura para modelar esto y etcétera. Pero estamos ahora en la interfaz, aprovechando esto de que, bueno, un módulo lo podemos separar en la declaración y la implementación, y ahora estamos pensando en la mejor firma, ¿sí? Entonces tenemos una función creacional que devuelve un mazo vacío. Hay otros que dicen para una cantidad de cartas, los palos. En realidad podríamos crear, a ver, yo imagino esto. Crear un mazo para el truco, ¿sí? Y crear un mazo para el truco me va a devolver todo un mazo de cartas sin los 8 y los 9. Bien, tenemos esta función creacional. Por ahí con estas dos funciones creacionales podríamos arrancar y después cuando vayamos a la implementación y por ahí tengamos más ideas, quizás se le ocurran alguna otra función creacional útil, ¿sí? Crear mazo de escoba, podría servir esa, la agregamos. ¿Cómo es el mazo de cartas de la escoba? No me acuerdo. Tiene en cuenta todas las cartas. Ok. Ah, la escoba también no tiene 8. ¿Es igual que el truco la escoba? Bueno, pero bueno, está bien porque está muy bien que esté. Ok, crea mazo chinchón. Ok, el, si quisiéramos decir, el mazo del chinchón tiene todas las cartas. Bien, entonces tal vez cartas españolas, ¿no? Bien colonizado, ¿no? Creo que es así. Las cartas son españolas, ese tipo de cartas, ¿no? Entonces, crear mazo completo. Bueno, mazo completo le podemos poner, así evitamos cualquier polémica. Crear mazo completo. Ahí está. Digo evitar polémica porque ahí en la Facultad de Ingeniería, donde yo me recibí, hay un sistema de luces del gobierno de la ciudad y el 12 de octubre eh, pusieron los colores de la bandera española. Y bueno, el decano, la universidad y todos se levantaron y dijeron, che, la verdad que cuando nos estaban en contra, pero bueno, estábamos en contra, pero porque bueno, el control de las luces lo tiene el gobierno de la ciudad y bueno, entonces se abrió la polémica.
Por eso estaba pensando. Pero bueno, nosotros estamos acá haciendo el TDA de unas cartas inocentes. No estamos. Pero bueno. Bueno, crear un mazo completo. Ahí expropiamos el nombre. No es mazo español, es el mazo completo. Para evitar polémicas. Continuamos. Crear el mazo completo. Bueno, tenemos varias funciones creacionales, ya está. O sea, con esto ya estoy contento. Bien. Bien. Vamos ahora a hacer más funciones. ¿Sí? Como verán, todo esto que estamos haciendo acá es un tipo de dato abstracto. Todo TDA tiene la función destruir. Vamos a poner en vez de carta mazo. La función destruir se encarga de hacer los deletes, ¿sí? Liberar todos los recursos asociados que están en esa instancia. Bueno, ahora vamos a hacer funciones útiles. Ahora vamos a hacer las operaciones útiles para un mazo de cartas. Bien. Y en esta parte sí es muy útil que tengan un mazo de cartas real al lado. Bien, ¿qué operaciones se imaginan que podríamos agregar para implementar y que deberían estar acá en la interfaz del mazo de cartas? Mezclar, muy bueno. Vamos a agregar mezclar. Mezclar, ¿qué es lo que va a mezclar? Va a mezclar el mazo de cartas. ¿Sí? Como verán en el video, todas las primitivas, todas las funciones que sobre un TDA reciben como primer parámetro una instancia válida del TDA. ¿Sí? Entonces va a mezclar este mazo. ¿Sí? Bien, ¿qué otra función? Repartir cartas, quizás. Ok, pero vamos a la acción unitaria de repartir carta. Cuando vos tenés el mazo, vos al mazo no le decís repartite, ¿no? Vos sos como el código cliente, la persona que va a repartir. Y para repartir necesitas justamente como levantar una carta. Es decir, necesitas sacar una carta del mazo, ¿no? Es decir, repartir es quitar una carta y quitarla del mazo. Entonces necesitamos esa función. ¿Cómo sería esa función? Ahí dicen levantar carta. Podría ser, ¿no? A ver, alguien se copa y escribe la firma de la función que sería utilizada por el código cliente que después repartiría cartas. ¿Cuál sería esa firma? O las firmas, no sé. A ver, veamos. Veamos esto de acá, ¿eh? Voy a poner la de Nicolás. Sacar carta, ¿no? Sacar carta. O sea, agarren un mazo y supónganse que tienen 10 cartas. Sacar carta, sacaría la de arriba, ¿no? Entonces, si va a sacar la carta de arriba, que la devuelva. Por lo menos, ¿no? Sacar carta. Bien, entonces nuestro TDA mazo de cartas se va a acoplar al TDA carta. ¿Sí? Y va a utilizar carta. ¿Sí? Entonces, sacar carta es quitar una carta, ¿no? Ahora lo que estaría útil es entender que cuando alguien reparte o alguien va a quitar una carta, como que tiene dos opciones, ¿no? ¿Cuáles serían esas dos opciones? ¿Sí? Los que juegan mucho a las cartas. O sea, porque quitar carta parece que la puede quitar de cualquier lado. Quitar carta de la cima, tal vez.
Arriba, abajo, ahí está, vamos a ponerlo en español. Quitar carta de arriba y quitar carta de abajo. Bien, ahí está. Y a ver quién se... ¿Cuál sería, a ver, por un punto en el parcial? No, mentira. Pero si estuviéramos en clase, yo tiraba chocolates, me acuerdo. Había una época que tiraba chocolates. Sigamos con esto de funciones para repartir. Hay una forma de repartir que es, suponer que estás jugando al truco, que es un juego que se reparte en tres cartas. Vos podés quitar una y para así se la vas dando a distintos jugadores. Y después podés también hacer otra que es darle tres seguidas. ¿Sí? Es decir, ¿cómo podríamos hacer para quitar una cantidad n de cartas? N de cartas, ¿no? O sea que podrían ser 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería esa firma? ¿Cómo sería esa firma, no? De esa función que me permite cantidad, que me permite sacar una cantidad n de cartas, ya sea de arriba o de abajo. Bueno, primero de arriba hagamos. Creo que están hablando de cortar mazo y no fuimos a cortar todavía. Estamos viendo cómo yo quiero sacar tres cartas de arriba. O sea, llamaría tres veces a esto. Podría ser, ¿no? Pero fíjense lo siguiente. Si yo quiero sacar esta función, ¿no? Quitar cartas de arriba, ¿sí? Y recibe como parámetro el mazo de cartas del cual va a quitar las cartas y cantidad de cartas a quitar le podemos poner acá para ser súper expresivos. Bien, ¿qué es lo que debería devolver esta función? Esa es la pregunta que les hago. Un vector debería devolver de cartas. Exacto, un vector de cartas o por ahí algo mejor. Un vector de cartas o un mazo de cartas. O sea, quitar una cantidad X de cartas es un mazo también. Es cierto. Eso está bien. Pero ¿tiene sentido llamarlo mazo cuando, Y digamos, en el juego no se llama mazo eso, no es un mazo? claro, bien, vamos a un código cliente de esto que tenemos por ahora. A ver, hagamos un include de nuestro mazo de cartas. Supongamos que tenemos las cartas de truco. Vamos a hacer un namespace de todo el mazo, un mazo de cartas. Bien, y modelemos las cartas de truco primero. Mazo de truco. Y acá llamamos a nuestra función creacional que es crear mazo truco. Tenemos nuestro mazo de truco. Y luego sería lo siguiente, ¿no? Sería carta jugador 1 y le podemos dar las tres primeras. O sea, que eso sería quitar cartas de arriba del mazo de truco y podemos decir que las tres. Es decir que
Acá lo que estamos diciendo es que, bueno, acá están las cartas de un jugador uno y el tipo de dato es un mazo de cartas. Y después podemos repartirles las otras al jugador 2, las siguientes 3. ¿Sí? Y quizás, bueno, deberíamos haber mezclado, ¿no? También. O sea, mezclar, mazo truco. Acá se creó el mazo, se mezcló y se repartieron las 3 primeras a uno y las otras a otro. O si no, hubiéramos hecho un for y repartíamos una y otra. A ver, bueno, sigamos, pero cierra más o menos. Esta sería una forma. Si no, bueno, podríamos tener un vector también de 3 cartas para el jugador. Bueno, a ver, sigamos con nuestro mazo de truco. Quitar la carta de arriba, quitar la carta de abajo. Eh, Vamos a hacer una función que no la quite del mazo, que pongamos, que podamos obtener la carta. ¿Se entiende? Esto es, o sea, por chusmearla, mirarla. Obtener la carta de arriba de un mazo de cartas. Obtener la carta de arriba. Podemos hacer lo mismo, obtener carta de abajo. ¿Se entiende la diferencia entre quitar y obtener? Por suerte sí, ¿no? Porque es como un mazo de cartas. Es como si vos sos el jugador y querés mirarla. Y podemos hacer una función que sea obtener la carta N, ¿no? Obtener carta. Número de carta. Algo así, ¿no? Obtener. Entonces acá tenemos funciones para obtener y quitar cartas. Claro, como estamos modelando un más, el tipo de dato mazo de cartas, eh, sí, en función de para qué código cliente lo querramos, tendremos que agregar más. Estamos haciendo un poco el ejercicio de, de pensar la interfaz. Eh, Tenemos mezclar, crear, quitar. Bueno, si tenemos un mazo, también otra función útil sería agregar una carta, ¿no? Agregar carta a un mazo. Una consulta, profe, con la firma que Sí. está haciendo. En la de la línea 24, Ujú. en teoría estaría retornando un mazo de carta nuevo. Exacto. O sea, porque vos agarrás un mazo de cartas y vos querés repartir las 3 primeras. Entonces, a ese mazo de cartas original, cuando vos le quitaste 3 cartas, bueno, es este que está acá, y te quedó el mazo sin esas 3 cartas. Y a la vez te devuelve un mazo de cartas que tiene 3 cartas, y que son esas 3 de arriba. Es como una función Ah, claro, creacional. Es eso. tiene sentido. Sí. Bien. Bueno, quitar cartas de arriba, quitar cartas de abajo. Pongamos simetría acá. Quitar cartas de abajo. Esas 3 cartas no serían una mano.
Esas tres cartas, o sea, depende del código cliente que le pongamos, ¿no? O sea, podría ser cualquier cosa esas tres cartas. ¿Sí? Como que es un mazo de cartas. O sea, tenemos el concepto para una o dos o n cartas, el de mazo de cartas. Agregar carta está, quitar, a ver, pongamos un poco de orden acá. Quitar carta de arriba, quitar carta de abajo. Tenemos funciones para quitar, funciones para obtener, funciones para agregar de forma unitaria. ¿Qué otra agregar estaría buena? Estaría bueno que a un mazo se le pueda agregar otro mazo. Claro. ¿Sí? Y ahí tenemos. eh, y le ponemos otro mazo. Agregar otro mazo. Bien. Y bueno, y cortar se podría hacer, ¿no? Cortar es, pero habría que definir cortar. O sea, cortar sería como las dos acciones, ¿no? Como que seleccionás a partir de qué carta cortás, pones ese primer pilón abajo y el otro pilón arriba. Sería algo así, ¿no? ¿Cómo sería la función de cortar? Y la función cortar, sí, A ver. debiera recibir como parámetro la posición de carta en la que quiere cortar y el mazo. Bien, me gusta. Muy bien. Eh, Bien, acá podríamos poner posición de carta, pero como está discutido en el video, tenemos que hacer cuidar la simetría. ¿Sí? Acá le estamos llamando número de carta y acá posición de carta. Siempre se tiene que referir de la misma forma al mismo concepto. Así que hay que elegir alguno. Está bueno el de posición de carta, ¿no? Mejor que número de carta, porque número de cartas por ahí está más claro posición. Posición en mazo sería, ¿no? No, la función cortar te corta un mazo. O sea, agarrá un mazo, ponelo en la mesa, cortalo. Cortá significa que seleccionás una posición de carta, separás el mazo y pones el primer pilón arriba del otro. Es decir, que te modifica el mazo y te lo devuelve ya cortado. O sea, no es que te devuelve dos mazos, porque si no sería un bardo eso. O sea, porque cortar al final de cuentas es que pone un pilón arriba de otro. Bien. Bueno. Bueno, acá ya tenemos varias. Vamos ahora a hacer el CPP de esto. Vamos con mazo de cartas CPP. Eh, bien, y vamos a arrancar definiendo la estructura. ¿Sí? Eh, algo útil es una función que me diga cuántas cartas hay, ¿no? Cuántas cartas hay en el mazo.
Bien, ahí está. Una consulta, pero ya Sí, Mazo no tendría como parte de su dato esta cantidad, no sí, tiene una propiedad que se llama cantidad de cartas. exactamente. Pero está ¿En oculta. serio? Ah, ¿está privado eso? Claro, ¿no ves que acá Ah, nomás en el punto H existe el nombre, mazo de cartas, pero no está la definición de la estructura? Entonces, como no está la definición de la estructura, todo lo que vos quieras saber de este tipo de datos tenés que crear una función. Está todo oculto. Bien. Obtener cantidad de cartas. Bueno, vamos con un mazo de cartas. Vamos a definir el mazo de cartas. Bueno, y acá podríamos, necesitamos poner nuestras cartas. Bien. Necesitamos poner nuestra carta en alguna colección. ¿Sí? La única que conocen hasta ahora es vector. ¿Sí? Y podríamos usar un vector, pero vamos a introducir el tema de listas y después que terminemos de ver el tema de listas, tenemos que hacer una comparación entre listas y vectores para ver, bueno, las características de estas dos estructuras. Así que vamos a introducir el tema de listas ya. Bien. Bueno, ven ahí la pantalla, ¿no? Bueno, listas. A mí me lo damos siempre como dentro de lo que se conocen como colecciones dinámicas. O sea, un tipo de dato muy útil para todos los programas es tener como una colección, que es un lugar donde yo puedo poner ítems. ¿Sí? Es el caso en el cual, no sé, en este caso tenemos que guardar cartas, muchas. A veces son cero, a veces son 2, a veces son 3, a veces son 10, etcétera. Necesitamos una estructura de datos que me permita guardar una cantidad de ítems que puede ir cambiando esa cantidad. Y necesitamos una estructura de datos la cual resulte más conveniente para lo que se quiera utilizar. ¿Sí? Y eso resulte más conveniente eh, involucra los algoritmos que yo quiero utilizar sobre esa colección para acceder a los ítems, ¿sí? Lo que se conoce como el acceso. ¿De qué forma voy a acceder a los ítems de la colección? ¿Sí? Bueno, una lista tiene como estructura base lo que se conoce como el nodo. El nodo es una estructura de datos que tiene dos responsabilidades. Tiene una responsabilidad de conocer el ítem que guarda. Vemos acá que es una estructura y el nodo conoce el ítem que guarda. El ítem puede ser de cualquier tipo, ¿no? En nuestro caso va a ser carta, ¿no? Puntero a carta. El ítem que va a guardar nuestro nodo es una carta. Y lo otro que tiene que conocer un nodo, dijimos que tenía dos responsabilidades, es cómo ir al siguiente, ¿sí? Para encadenar los ítems. Y vemos que acá que la estructura esta tiene un puntero al siguiente. Es decir, esta es una estructura recursiva. Vemos que, y con esta definición que tenemos acá, podríamos, ya está como definida una lista infinita, ¿sí? Que va a tener que va a tener necesariamente alguna marca de fin, alguna condición de corte, si se quiere decir de alguna forma. La condición de corte es cuando no hay siguiente y se lo suele marcar con null. ¿Sí? A ver, para nuestro... Y esto nos permite encadenar los ítems mediante el nodo. Es decir,
acá tengo una lista de 3 elementos, donde hay una instancia de nodo que tiene un ítem y que como siguiente no tiene null, sino que tiene otra instancia válida de nodo. El siguiente nodo lo mismo y así el último es una lista de 3 elementos. El siguiente tiene la marca de null. ¿Sí? Hasta acá más o menos se entendió la definición de nodo. O sea, nodo es una estructura que tiene dos responsabilidades: conocer el ítem y conocer cómo ir al siguiente ítem. ¿Sí? Esa es la definición de nodo. Todas las Una colecciones. pregunta, profe. Sí, Entonces, yo tengo que ir creando cada uno de esos nodos y por, vincular, y exacto. vincular en la parte de ítem, vincular el dato que corresponda y al nodo encadenarlo con el que venía antes, de alguna forma. Exactamente. O sea, la lista la podríamos definir de la siguiente forma. Una estructura lista que tiene un puntero al primero de la Claro. lista. Bien, el primero es esta cajita que está acá. Bien, y esa cajita que está ahí sería una instancia de un nodo. A ver, para el caso de las cartas, lo que tendríamos es lo siguiente. Eh, Tendríamos una lista donde el ítem es un puntero a carta. Es esto que está acá. A ver, vamos a programar esto. Vamos a tener un nodo. Y vamos a poner que es un nodo de cartas, ¿no? Entonces le vamos a poner nodo carta. Así lo podemos separar de un nodo genérico. ¿Sí? Y el nodo tiene la responsabilidad de conocer dos cosas. El ítem, vamos a poner ítem acá. El ítem, dijimos de qué tipo de dato es. Para este caso, Carta. carta. Y tiene que ser puntero a carta. Eh, la razón por la cual tiene que ser puntero a carta y no puede ser así estructura carta es simplemente porque cuando yo declaro carta tengo que conocer todo el struct. Y yo no lo conozco acá. El único que lo conoce es carta CPP. Entonces, eso lo van a ver en la clase del lunes, ¿sí? Es decir, que tenemos como ítem un puntero a carta. ¿Bien? Bien, y lo segundo es, lo segundo que tiene que, la segunda responsabilidad es conocer cómo ir al siguiente. Y es una estructura recursiva, es decir, que tiene un puntero al siguiente nodo, ¿no? Al siguiente nodo carta. Bien, ¿hasta acá estamos? Sí. Bien, ahora Sí, sí. vamos a completar la lista. Lista de cartas, y dijimos que la lista de cartas tiene un puntero al primero. ¿Al primer qué? Al primer nodo carta. Bien. Entonces acá tenemos una lista de cartas. Bien, vamos ahora a definir nuestro mazo de cartas. Nuestro mazo de cartas tiene una lista de cartas. Y listo. Y acá está mi estructura mazo de cartas. Bien, vamos a ver si esto va a cerrar ahora cuando empecemos a implementar. Arranquemos con las funciones creacionales. Arranquemos con las funciones creacionales. Mazo de cartas, vamos con la de crear mazo vacío.
Bien, vamos a hacer que esto compile. Necesitamos agregar esto acá. Necesitamos también decir que devuelve un mazo de cartas. Entonces tenemos dos opciones. Bueno, vamos a hacer esta que está acá más. Creamos el mazo vacío. Bien, ¿cómo sería un mazo vacío? Un mazo vacío sería un mazo que tiene una lista de cartas que está vacía. Bien. Eso sería como un mazo vacío. Esto es una función creacional. Todas las funciones creacionales, siempre mazo de cartas, mazo. Bien. Y ahora viene lo de una función creacional, que es devolver hacer que la instancia mazo sea válida. Hasta ahora mazo tiene basura. ¿Qué deberíamos hacer? Reservarle memoria. Bien, ahora tengo mi mazo de cartas. Mazo es una instancia válida que representa un mazo vacío. Y no, porque mazo adentro tiene un puntero a lista de cartas que tiene basura. Entonces necesito crear una lista vacía de cartas vacías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ups. Vamos a crear una lista vacía. Así vemos conceptualmente qué sería una lista vacía. Es decir, vamos a crear una función auxiliar que cree una lista vacía. Así vemos el concepto de lista vacía. ¿Sí? ¿Cómo piensan que sería una lista vacía? Acá vamos a llamar esta función. Y acá ya quedaría el top down de la función crear mazo vacío. Ahora viene el problema que les estoy planteando, que es cómo sería una lista vacía. Bien, ese es el problema ahora. ¿No sería un nodo apuntando a null, por ejemplo? Bien, esa sería la o sea, sería una lista vacía sería este nodo y como ítem que tiene null. A ver, para empezar, Claro. para empezar, esta sería nuestra lista. Esta lista tiene 3 elementos. Bien, y queremos ahora dibujar una lista vacía. ¿Cómo sería la lista vacía? Y esto ténganlo en cuenta bien. Para implementar la lista, implementar las distintas funciones, es muy importante que la puedan dibujar. ¿Sí? Que puedan entender todo. Y que puedan dibujar cómo sería una lista vacía. Bien, ¿cómo sería una lista vacía? O sea, acá tengo la lista. ¿Y qué significaría que es vacío? A ver, vamos a ver el de... Acá, este sería mejor. ¿Cómo sería lista vacía? Creamos un nodo, no creamos ningún nodo. Creamos un nodo, que el siguiente al nodo sea null y que el ítem sea null. Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer eso que dice el compañero. Vamos a hacerlo. Ok. Vamos a hacer una función creacional de... O sea, crear lista vacía sería lo siguiente. Tengo mi lista de cartas. Esta es una función creacional. Es muy importante que lo de funciones creacionales lo tengan practicado. Acá estamos viendo a full punteros, memoria dinámica y el tema de funciones creacionales, que hay todo un apartado de la guía de ejercicios 1, ¿sí? Es como que, fíjense que acá no hicimos más que llamar a funciones creacionales. Vamos a crear una lista vacía. Ok. Es una función creacional. Tengo mi estructura lista de cartas. Tengo mi lista y tengo que reservar memoria para la lista. ¿Sí?
Y lo que dice el compañero es lo siguiente. Debemos, en el primero, le creamos un nodo. Ese nodo, hacemos que el ítem apunte a null. Bueno, null no me acuerdo nunca dónde está y por eso hago un include IOStream. Bien, bueno. Y a la vez hacemos que ese nodo, el siguiente también sea null. Eso fue lo que vos me dijiste, que está representado acá. O sea, ¿ven claramente Sí. lo que él me dijo que está representado en este código? ¿Sí? Hagámoslo más claro. Yo lo pienso así, profe, sería como tener una carta que no tiene dibujo. Lo pensé así, por eso digo, bueno, Claro. Y y justo estaría el... eso es lo que representamos. Vamos a hacer una función creacional de nodo. Para crear un nodo me tienen que pasar el ítem y el siguiente. Carta, carta, nodo carta, siguiente. Bien, y hagamos esta función. Nodo carta, nodo, new nodo carta. Bien, bueno, entonces tenemos esta función creacional, entonces acá la llamamos. Entonces, la oferta del compañero es crear nodo pasándole null y null. Y ahí tenemos nuestra lista vacía. Bien. Bien, ¿alguna objeción con esta representación? Objeción, señoría, no mentira. Sí. La cuestión sería que me planteo la duda es, si yo quiero saber la cantidad de cartas que tengo y quiero saber que terminé de contar cartas, ¿cierto? Bien. Eh, en principio, o sea, si yo represento como que el mazo se acabó cuando retorno un null, eh, digo, ¿cómo tomo esta carta que estamos creando ahora Claro. o este indicador? Bien. Y vamos a la regla general con cualquier colección, porque esto no sería una lista vacía. Sería una forma posible de representar, pero es una forma complicada. Una lista vacía no tiene nodos. O sea, no debería tener un nodo donde hay un nulo. Entonces, la lista vacía, el primero, no hay nada, entonces está marcado como null. Esto sería una lista vacía. Porque, o sea, porque bueno, o sea, también podría representar con una carta especial que no sé. Pero no, o sea, directamente, cuando vos tenés una lista que tiene 10 elementos, debe haber 10 nodos. Si vos tenés una lista que no tiene ningún elemento, debe haber 0 nodos. Eso es lo más lógico, ¿sí? Eh, entonces, la lista vacía no tiene nodos. Entonces, el primer nodo no existe, null. Bien, ahí, hasta ahí vamos. Vamos con esto por ahora. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra función más entretenida. Vamos a la de crear las cartas para el truco. Bien. Bueno, vamos. Vamos a crear el mazo de truco.
A ver, esto nos está quedando acomodado. Tenemos, a ver, estas funciones auxiliares. Creamos una lista vacía, creamos un nodo. Bien. Sí, Una consulta. Esta estructura que nos está planteando, por lo que intuyo, si yo quisiera cortar en la posición 30, tengo que recorrer de a uno sí, la estructura, ¿verdad? Ah, bien. sí. Eso, claro, eso viene ahora cuando veamos esas primitivas, sí. Mm. Bien, vamos acá. Crear el mazo de truco. ¿Qué podríamos hacer acá para... Como no tenemos mucho tiempo para por ahí que tire la consigna y que lo hagan, la estrategia que vamos a utilizar es crear un mazo vacío y después ir agregando una a una las cartas. Eso, vamos a hacer esa estrategia. Es decir que creamos un mazo vacío. Sí, mezclar se puede, es conocido el hacer se conoce un algoritmo de mezcla, es el shuffle sort, le dicen, es como que cuando veamos ordenamiento lo podemos ver rápidamente. Ahí justo están preguntando en el chat eso. Bueno, creamos un mazo vacío y bueno, agregamos las cartas. Agregamos las cartas que van del 1. Hay que evitar los 8. Y tenemos una función que es agregar carta, que es la que va a hacer todo, ¿no? Que es la que vamos a ver ahora también, la que vamos a tener que implementar, pero llamaríamos a la función agregar carta. Agregar carta, le pasamos el mazo y acá vamos a declarar la carta que vamos a agregar. En realidad hay que agregar una por palo. Eso también lo podemos hacer con un for, ¿no? ¿Cuántos palos son? Son 4, ¿no? Mientras sí sea menor que 4, más, y. Bien, y ahora, bueno, habría que hacer un truquito para, por este número, obtener el palo, ¿no? Pues acá tenemos la carta. Y vamos a llamar a la función crear. Hay que pasarle el valor de carta, que es número de carta. Bien, y el tipo de palo acá podemos hacer el truquito de que si yo le paso el entero que tiene asociado el tipo de palo, ojalá que sea del 0 al 4, del 0 al 3, está todo bien. A ver, veamos si está así en carta. Claro, espada es 0, o sea, este es 0 y este es 1, entonces está bien. 0, 1, 2, 3 y le vamos a pegar bien. O sea, si yo acá le paso el i, y esto ya lo puedo renombrar como palo, me hace esa conversión. Bien, y acá tengo. Bueno, acá lo que tengo que hacer, lamentablemente, es castear. Si no me equivoco. Que casteo lo vamos a ver más adelante. Pero castear es. Vamos a parar.
Eh, ¿Cómo llego acá? Acá llego Undap. Carta. Tipo de palo. Entonces acá. Bien, esto que tenemos acá es un casteo explícito. ¿Sí? Casteo explícito es cuando vos tenés algo de un tipo y lo querés convertir a otro tipo de dato. Y vos te haces cargo de que no estás haciendo cagadas, ¿sí? O sea, porque... Y acá puedo convertir un entero que va del 0 al 3 al tipo de palo que le corresponde. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos punteros a void, lo que es casteo. ¿Sí? Por ahora, golpe de fe, denle esto. Es decir, que acá me está creando cartas por palo. Y finalmente acá podemos llamar ya nuestra función, que es agregar, que es la que vamos a implementar ahora. Agregar carta. ¿A dónde? Al mazo de cartas. ¿Qué carta? Esta de acá. Bien. Y acá tenemos las cartas del 1 al 7. Vamos a hacer bien explícito. Vamos a poner menor o igual hasta el 7. Y deberíamos repetir lo mismo para el 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Bien. Y acá hay como un re desafío de clean code, ¿no? A ver, acá hay un lindo desafío de clean code. A ver, esta función ¿hace una sola cosa? Esa sería la primera pregunta. ¿La hace bien? Sería la segunda. Y la tercera es, ¿eso qué se hace? ¿Se hace una sola vez? Ese sería como... Bien. Ese sería como el desafío de clean code acá. Abrámoslo. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Qué es lo que les hace ruido? ¿Qué es lo que les huele mal de lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que les huele mal de acá? De esta función que tenemos acá. Funcionar funciona. O sea, lo que huele mal acá son dos cosas. Primero, muy larga la función. O sea, si yo me pongo el sombrero de Ken Beck, digo, mirá, si cuando ya hay una función que tiene más de 8 líneas de código, ya no me gusta. O sea, es como, así son de heavies esas personas, ¿sí? Podríamos decir eso. Y lo segundo es que hay código duplicado. Esto de acá y esto de acá está como duplicado. ¿Sí? Creo que esto se podría solucionar cuando tenemos código duplicado. Una forma es extraer una función que haga este algoritmo que está acá. Lo que tenemos acá es agregar un rango de cartas. Desde una hasta otra. Y tal vez eso es lo que habría que hacer. Agregar rango de cartas. ¿En dónde? En el mazo de cartas. Int comienzo, int fin. A ver.
el rango de cartas. Agregar el rango de cartas sería esta función. Carta comienzo. Carta fin. Y ahí está. Y entonces acá tenemos dos líneas de código. Agregar rango de cartas, ¿en dónde? En el mazo. Bien, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el 1 hasta el 7. Y después agregamos un rango de cartas desde el 10 hasta el 12. Y voilà, ¿no? Me quedó una función de muy pocas líneas de código. Acá había un algoritmo que agregaba desde un comienzo a fin, que está hecho una sola vez. ¿Se entiende lo profundo que es esa regla de que una función debe hacer una sola cosa, lo debe hacer bien, y eso se debe hacer una sola vez? Se entiende que no es sopa eso, que no es básico, y que, o sea, que requiere mucha experiencia también. Porque uno por ahí miraba eso y ya estaba, y no veía el código duplicado o distintas cosas, ¿sí? Pero bueno, vemos que a la hora de pensar eso, ya quedó esta función. A esta función, lo que huele mal de esta función es que tiene muchos parámetros y bueno, seguramente hay complicaciones. Y sí, que el rango no sea válido. Entonces, bueno, acá este rango debería ser válido y debería validarlo para asegurarme que haga las cosas bien, ¿sí? Si no, pondría como precondición de que, mira, pasamos un rango válido, no sea gil. Esa sería la precondición, que no está bueno, ¿no? Bardear a la gente, ¿no? De esa forma. Pero bueno, tenemos el top-down de nuestra función crear mazo de truco. Vamos a hacer la función agregar carta. ¿Sí? Que la agregar carta es la que agrega un elemento en la lista. Bien. Vamos a hacer esa que acá vienen las complicaciones, ¿sí? Vamos a hacer la función agregar carta. Pero, ¿se entendió recién lo que hicimos? El clean code que metimos ahí. Bien. Bueno, vamos a hacer esta otra función. Mazo de cartas CPP. Bien, agregar carta es la función, es la primitiva, mejor dicho, del TDA. Bien, en una lista, cuando se va a agregar un elemento, hay como dos opciones. O se puede agregar al comienzo o se puede agregar al final. ¿Sí? Vamos a hacer la de agregar al final. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a hacer la función agregar al final de la lista. ¿De qué? De una lista. Esta es lista de cartas. Bien. Esta sería como la función de lista. Estamos viendo acá dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos las primitivas de un mazo de cartas y acá estoy separando las funciones auxiliares que corresponden a una lista, ¿sí? Tenemos la de crear una lista vacía, la de crear un nodo, la de agregar al final. Bien, vamos a hacer la implementación de agregar al final de una lista.
Y acá es muy importante dibujar todo lo que pasa e ir haciendo paso a paso todo. Bueno, ¿cómo sería agregar al final? Para cualquier lista, ¿no? Porque agregar al final tiene como precondición de que la única precondición es que lista es una instancia válida. Postcondición es muy tonta, agrega y vamos a cuidar la simetría, ítem, al final de la lista. Bien. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? ¿Cuáles serían todos los pasos? Y acá como que conviene dibujarlos, ¿sí? O sea, hay que crear un nodo y ese nodo va a ser el nuevo último de la lista. Es decir, va a ser un nodo que el siguiente sea null y que como ítem tenga la carta que quiero agregar. Una vez que creé el nodo, tengo que agarrar la lista, irme al final de la lista, al último nodo, y el último nodo, en vez de que el siguiente sea null, que apunte a ese nuevo ítem. Esa sería la... Eso es todo lo que hay que hacer. Y eso lo deberían poder dibujar ustedes, ¿sí? O sea, eso que escribí yo rápidamente, ustedes lo tendrían que dibujar porque lo tienen que programar. Y bueno, no se les dibuja en la cabeza de la forma rápida que yo los dije la primera vez que están con esto, ¿sí? Pero serían esos los pasos. O sea, lo que dijimos recién es lo siguiente, que hay un nodo carta, que va a ser el nuevo último nodo, donde el nuevo último nodo significa creo un nodo donde le paso el ítem y donde el siguiente es null, porque es último, ¿sí? Es más, hasta podríamos hacer una función creacional que en vez de crear nodo se llame crear último nodo y recibe nomás un parámetro que es la carta y le pone null al otro. Pero bueno, eso se puede, lo podemos obviar por ahora. Bien, una vez que tengo el nuevo último nodo, tengo que ir al final de la lista y, y agregarlo, ¿sí? Pero bueno, hay dos casos acá, ¿sí? Que deberíamos separar. Primero, si la lista está vacía, esto es, si lista vacía es esto, ¿no? Y hasta es una primitiva esa que tendríamos que hacer. Si lista primero es igual a null, significa que está vacía. Si está vacía, lo único que tengo que hacer es decir que el primero es el nuevo último. Bien. Y acá me olvidé esto. Bien. Y caso contrario, es decir, la lista no está vacía, tengo que avanzar hasta el último nodo. ¿Sí? Podríamos hacer la función obtener último nodo de la lista. Le pasamos la lista. ¿Sí? Bien, esta función me trae el último nodo de la lista. Y yo digo que el siguiente ya no es más null, sino que es el nuevo último. Bien. ¿Entienden este top-down que tenemos acá?
¿Sí o no? O sea que mi función agregar carta llama a agregar al final. Esta carta, ok. Tenemos que hacer la de obtener último nodo. Y ahora vamos a hacer esta función, que es la... Bien. Fíjense, para ir al último nodo necesito procesar lo que se conoce hacer un procesamiento secuencial. ¿Sí? Ustedes cuando recorrían un vector, a un tope, a un n que había acá, y bueno, y así van accediendo a cada elemento del vector para hacer cualquier boludez, ya sea mostrarlo, buscar, hacer una búsqueda, realizar un cálculo. Lo que están haciendo en este, hacer un for, eso, ya no lo llamenlo más hacer un for, sino que llámenlo, estoy haciendo un procesamiento secuencial. Un procesamiento secuencial consiste en recorrer todos los elementos de una colección desde un comienzo hasta un fin. Eso es procesamiento secuencial. Bien. Y fíjense las variables que necesitan para un vector. Necesitan una variable índice para acceder a cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque el vector está, ustedes con lo que vimos de puntero ya entienden de que los elementos están seguidos en memoria y lo que termina siendo este índice es aritmética de punteros para moverme desde la dirección del primer elemento, que es el nombre del vector, las n posiciones que tengo acá. ¿Sí? Y así voy recorriendo cada uno de los elementos de mi vector. Bien, para recorrer una lista no puedo utilizar este operador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos no están consecutivos en memoria. Entonces no puedo utilizar la aritmética de punteros para utilizar como índice relativo desde la primera dirección de memoria del elemento. No puedo hacer nada de eso. Entonces necesito otro mecanismo para procesar secuencialmente. El mecanismo, a ver si lo tengo acá o no. Ay, qué pena, no lo tengo. Pero el mecanismo consiste en lo siguiente. Consiste en abstraer esto de acá. Esto es un índice. Yo no tengo un índice. Yo necesito algo para moverme nodo por nodo. ¿Sí? Es decir, necesito un iterador. ¿Sí? Este iterador me va a apuntar al nodo al cual yo voy a estar procesando en este momento. ¿Sí? Entonces lo tengo que inicializar. Esto sería como inicializar la variable i desde el comienzo de donde quiero el vector. Bueno, donde quiero comenzar es en lista. Primero, quiero arrancar desde el comienzo. Bien. Bien, ¿y cuándo va a ser mi condición de corte? Y para el caso en el que, si yo quisiera procesar todos los elementos, mientras esto sea distinto de null, lo que voy a hacer es ir avanzando el iterador. Iterador va a ser igual a iterador siguiente. Bien, y acá procesé todos los elementos, pero yo no quiero procesar todos los elementos. Quiero
quedarme con el último. Entonces cuando el siguiente, mientras siguiente sea distinto de null, avanzo el iterador. Y el último nodo va a ser el del iterador. Bien. Y ahí ya devolví, ya estoy devolviendo el último nodo. Es decir, ¿qué es lo que hace acá? Inicializo el iterador. Mientras ese nodo, el siguiente, sea distinto de null, porque yo me quiero parar en el último nodo. Es decir, me quiero parar en el 7 de espada. Cuando me paro, cuando entonces avanzo este iterador sería una variable que estaría apuntando al nodo, ¿se entiende? Lo voy avanzando y cuando llegue al nodo en donde su siguiente es null, me paro. Así puedo devolver este nodo. Y esta es la primera vez que la ven, es complicada esta de entenderlo. ¿Entienden este top-down? Ok, vamos a ver si esto, para que nos quede algo funcionando, vamos a reducir el código cliente que tenemos acá. No vamos a mezclar, tampoco vamos a quitar por ahora. Bien, y vamos a agregar alguna primitiva en mazo de cartas, rompiendo la cohesividad, que sea mostrar cartas. A ver que efectivamente esté funcionando nuestra lista. Tenemos. Y vamos a hacer que mostrar cartas procese secuencialmente la lista para mostrar todas las cartas. Creo que teníamos un código cliente que muestra bien las cartas. A ver. Creo que lo tenemos acá en... Sí. Mostrar carta y mostrar palo. Ok, y nos vamos a llevar esto a nuestro mazo de cartas. Mostrar carta, mostrar palo. Vamos a dejar esto compilando. Vamos a tener que hacer un include de IOStream, que ya lo tenemos. Vamos a tener que hacer un using std cout stdml. Y vamos a hacer nuestra función en mazo de cartas que me procese secuencialmente la lista de cartas para simplemente mostrar las cartas del truco. Bien, así nos queda un código funcionando completo con listas. Podríamos hacer también como última también las quitar. Así quitamos y probamos que el mostrar cartas me termina mostrando eso. Vamos acá. ¿Dónde estábamos? Me perdí. No, ¿ves? Pues estoy en otro proyecto. Mazo de cartas.h. Vamos a hacer el mostrar cartas.
Bueno, vamos a agregar esto a la función mostrar cartas. Bien, y vamos a llevar esto aquí. Vamos a dejar todo compilando. Bueno, mostrar cartas. Bueno, acá necesitamos de vuelta procesar secuencialmente la lista. Bien, entonces dijimos que para procesar secuencialmente una lista, esto es acceder a cada elemento, necesitamos crear un iterador, que el iterador es del tipo del nodo. Inicializar ese iterador se inicializa con el primero de la lista. Bien, y ahora sí, hacemos nuestro ciclo. Mientras, y como ahora sí queremos procesar todos los elementos, no hacemos iterador siguiente, sino que hacemos iterador distinto de null. Y avanzo el iterador. Este sería como hacer el más del 1, ¿no? Es decir, piso el iterador avanzándolo. Y acá proceso secuencialmente. Procesar secuencialmente va a ser mostrar la carta. ¿Qué tendría que escribir acá en la línea 58 para mostrar la carta? Ya tengo mi función mostrar carta. Pero ¿cómo le paso el parámetro de la carta? A ver si lo están entendiendo. ¿Cómo sería la línea 58? Tengo que llamar a mostrar carta, a ver, o se llama mostrar la función. Mostrar se llama. Bueno. Bien, y le tengo que pasar un puntero a carta. ¿Dónde está la carta? Exactamente. Ahí como dice cocina, iterador, el ítem del nodo. Y ahí tenemos el mostrar cartas. Bueno, vamos a correr nuestro programa a ver si funciona. El programa crea un mazo de truco y ahora llama a la función eh, mostrar cartas, llevando ese mazo de mazo. Creo que nos vendría bien hacer un end L, ¿no? Luego de que se muestra la carta. Y ahí está, ¿no? Nuestro mazo de cartas de truco. Uno de espada, uno de oro, uno de copa, uno de basto. O sea, anduvo bien. A ver si se... 7, 10, 11, 12. Bien, podríamos hacer la de...
que le reparta las cartas al jugador y mostramos cómo queda el mazo sin las cartas y las cartas de cada jugador. Así nos queda la idea bien cerrada. O sea, seguimos aguantando los trapos con el mezclar. Y vamos a hacer el quitar cartas de arriba. Bien. Y esto tiene que volver un mazo de cartas. Vamos por esta función. Pero necesito que me acompañen porque si no me duermo, ¿eh? Vamos a hacer esta, así lo dejamos bien completo y hacemos un todo. O sea, hacemos un todo. ¿Qué pasó? Hacemos cartas del mazo. Mostramos las cartas del mazo. Cartas del jugador 1 y mostramos las cartas del jugador 1. Bueno, y ya saben. Y nos queda un buen ejemplo, ¿no? Nos queda muy pendiente del mezclar. O sea, para mezclar hay que entender estos dominios, ¿sí? Hay que entender el dominio de sort, que es ordenamiento. Hay que ver el algoritmo de shuffle sort. Y hay que ver el sort, ordenamiento en listas, ¿sí? Que se suele utilizar selection sort, ¿sí? Entonces cuando veamos sort, que va a ser este sábado, no, el sábado que viene, ordenamiento, resolvemos el mezclar, ¿sí? Lo dejamos para esa clase, así lo vemos con la super teoría y son expertos en mezcla de casinos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el quitar cartas de arriba. Bien, vamos a ver esta función, mazo de cartas.h. Vamos al mazo de cartas CPP. Bien, y vamos a completar esto. A ver. Bien. Y lo que va a suceder acá es lo siguiente, ¿no? O sea, esta función tiene que devolver un mazo de cartas. Entonces vamos a ir creando ese mazo de cartas. Upa, bien, acá. Bien, ese mazo al principio está vacío. Entonces llamamos a nuestra función que ya resuelve eso. Bien, ahora, bueno, no hay que duplicar acá. Bien, bueno, ahora hay que cargar ese mazo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es simplemente hacer un for mientras sí sea menor a esa cantidad de cartas a quitar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? Tengo el for y ahora tengo que quitar las cartas. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora?
O sea, tengo que agregar las cartas que voy sacando de la lista al nuevo mazo. Y tienen que ser las cartas de arriba. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Cómo sería este top down? ¿Cómo podría ser? Bien, eso, tal cual. Es decir, que nos salvaría la vida una función de listas que me saca el primero de la lista, ¿no? O sea, sería quitar, quitar el primero de la lista. ¿Sí? O sea, quitar el primero de la lista haría lo siguiente. Me saca el ítem de la lista y me elimina el nodo y me vuelve a estructurar la lista. Esta es la función que vamos a hacer. O sea, vamos a poner esto por acá. Es decir, acá lo único que tengo que hacer es llamar a agregar carta, se llamaba, que ya la tenemos implementada en el nuevo mazo, la carta que quitar el primero de la lista. Ya está. Y con esto ya está el top down. ¿Lo ven? A este top down. O sea, la función agregar carta ya me lo agrega al final. ¿De dónde? Bueno, o sea, ¿qué carta? La que quito del mazo. Acá hay que dibujar todo. Acá sirve muchísimo tener el mazo de cartas a mano. Que bueno, acá está. Bueno, vamos a hacer el quitar primero de la lista. Bien, ¿qué deberíamos validar? Primero que haya elementos, ¿no? O sea, que lista primero sea distinto de null. O sea, que la lista no esté vacía. De hecho, deberíamos crear una función auxiliar y que se llame así, está vacía o no. Porque acá vemos que estamos duplicando la lógica de vacío, ¿no? Que ya lo teníamos en otro lado. Acá. Mientras no esté vacío, no, acá no es. Bueno, en otro lado lo teníamos a esto. Tampoco acá. Bueno, no importa. Bueno, mientras, si la lista no está vacía, voy a quitar el primer elemento. ¿Qué sería quitar el primer elemento? O sea, yo tengo que devolver el ítem de la lista, ¿sí? O sea, tengo que devolver el ítem, que puede ser que no exista porque la lista está vacía. Pero si existe, lo tengo que establecer dentro del if, ¿no? Bien. Entonces, simplemente acá decimos ítem igual lista primero
ítem, ya lo tengo. Bien. Y ahora viene el tema. Acá obtengo el ítem y lo devuelvo, pero además lo tengo que sacar de la lista. ¿Qué sería sacar de la lista el primer elemento? Sería lo siguiente, sería este nodo que está acá, eliminarlo y hacer que la variable primero de la lista, en vez de apuntar a este nodo que eliminé, apunte al siguiente. ¿Lo ven? Eso sería eliminar el primer elemento. Y esto con el tiempo que tenemos, que es corto, en realidad me gustaría mucho que lo hagan. ¿Quieren que les dé un bloque de tiempo para que lo hagan? ¿O quieren que avancemos nomás con esto? Les hago la consulta a ustedes, no sé cómo vienen, porque no tomamos break, no tomamos intervalo. Hacer solo esta función, o sea, yo les daría el struct de la lista y tienen que sacar el primero. Da igual. El resto, a ver si hay alguien más. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer juntos y vamos a dejar como tarea que terminen las otras primitivas de la lista, porque acá hicimos varias y tenemos un código cliente que funciona, pero me gustaría que terminen de implementar del mazo de cartas, con todo esto que venimos viendo, el resto de las primitivas, menos la de mezclar, la de cortar también la pueden hacer. Pero el resto de las primitivas hacerlo y utilizar el mismo enfoque que venimos haciendo acá, que es cuando terminan algo, hagan algún código cliente que utilice y que realmente lo puedan ir comprobando que va todo bien con su mazo de cartas. Bueno, entonces vamos con el quitar. ¿Dónde está? Quitar primero sería lo siguiente. Voy a necesitar una variable auxiliar. No carta, una variable auxiliar donde voy a guardar el primero. Acá tengo mi variable auxiliar. Y lo que dijimos que hacíamos era lo siguiente. En lista primero, ya el primero no va a ser más ese nodo que estaba ahí, sino que va a ser el siguiente. Y una vez que se hizo eso, tengo que destruir el nodo. Por eso es que está en la variable auxiliar. ¿Sí? Y les hago la consulta si se entiende el top-down de esta función, quitar primero. Es decir, quitar el primero es, bueno, primero tengo que chequear que exista un primer, que la lista no esté vacía. De hecho, esto debería ser una función y la vamos a hacer ahora, ya está. Si tenemos los micro refactor, lo hacemos ahora. Esta función se fija... Oh, bueno, no quiere. Vamos a hacerla. Micro refactor no anduvo. Vamos a hacer la mano. Está vacía. Lista de cartas.
Está vacía si el primero es igual a null. ¿Sí? Entonces, acá sería, si no está vacía, la lista. Bien. Y ya que está, esto, bueno, llevémoslo arriba de todo. Esto es una función de lista muy útil, como ven. Y pongámosla también acá. Si no está vacía. Bien, bien, seguimos con el clean code. Si no está vacía, o acá es al revés, ¿no? Si está vacía, el primero es ese nuevo último. Ahora metimos un bug y no podemos cerrar nunca la clase. Bueno, entonces, el top-down de esta función, ¿se entiende o no? De quitar el primer elemento de una lista. Ok, si esto está, bueno, entonces ya está todo implementado. A ver, veamos si... Y sí, a ver, mira, inicialmente tenemos, fíjate que me sacó todas las cartas de... A ver, ¿cuáles me sacó? Me sacó uno de espada, uno de oro, uno de copa. A ver. Y bien, me sacó los unos, ¿no? Y me sacó hasta el 2 de espada, oro. Y me quedó en el mazo copa, basto y espada. Bueno, ahí quedó bien nuestro programa por ahora con listas. Bien, ¿qué es lo que nos queda pendiente ver con listas? Acá lo que hicimos fue presentar la colección dinámica listas. Nos queda hacer todo un análisis respecto del acceso, la complejidad espacial, la complejidad temporal y justamente comparar nuestra colección a partir de esos criterios con, por ejemplo, un vector o un vector dinámico. Y después veremos más colecciones dinámicas eh, que utilizan como unidad básica el nodo. ¿Sí? El concepto de nodo, en el caso de una lista, es una estructura de datos es una estructura de datos recursiva que tiene la responsabilidad de conocer el ítem y de conocer cómo ir al siguiente, porque se encadenan y me puede representar una lista. Vimos ese concepto de nodo y acá implementamos un caso de uso de la lista para el caso de un mazo de cartas, ¿sí? Del mazo de cartas quedan varias primitivas para implementar. La tarea es que, bueno, obviamente acá el sábado se prepararán para el parcial, harán lo que tengan que hacer, pero para el jueves que viene lo que pueden ir haciendo es avanzar con el resto de las primitivas y terminar, y mismo también agregar algún código cliente acá para que en vez de cortar de arriba, corte de abajo, etcétera, y bueno, y continuar con esto. En el parcial entra solo, ahí me está preguntando un estudiante, recursividad y va a haber un ejercicio como el galgo. O sea, es un ejercicio que tiene una complejidad que no entra punteros, no entra TDA, no entra listas, no entra todo esto, que son últimos temas. Eh, Entra lo que hayan practicado en descomposición funcional y diseño de código claro y simple para resolver un problema complicado, como el del nivel del galgo es más o menos. Es decir, son dos ejercicios, uno de recursividad y uno tipo galgo. ¿Sí? No, pero ese ejercicio no involucra punteros. Bien. Es decir, pueden practicar con cualquier ejercicio de la guía 1, que la guía 1 es enorme, y con la bibliografía de recursividad y ejercicio de recursividad, y tienen que tener el pensamiento recursivo en la cabeza, ¿sí? Eso.
Bien. Bueno, eso solo es. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, subo este material y subo la grabación también. Bueno, nos vemos el sábado. Hasta luego.